Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo 7. El capítulo 7, como el resto de capítulos en conversaciones con Dios, no tienen título, con lo cual solo son numéricos. Hemos hecho ya un par de sesiones y en este capítulo 7 Neil le preguntó a Dios por la cuestión del sexo. Y la verdad es que en estas dos sesiones que llevamos, Dios ha dado muchísima información espiritual muy relevante para poder entender mejor qué es la experiencia humana del sexo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista egoico, desde el punto de vista de los condicionamientos múltiples que tenemos sobre ella. Ha derribado muchísimos tabúes Dios en todo lo que lleva dicho y además ha aprovechado la cuestión del sexo como eh, un punto de avance hacia otras cuestiones más generales, más espirituales, sobre todo cuando en la pasada sesión nos hablaba de que la experiencia humana es una experiencia en la cual gracias a la experimentación obtienes contrastes en la franja de nivel de conciencia que te corresponde tener para poder seguir evolucionando. Y entonces hablaba Dios de que haciendo lo que en cada momento te hace sentir bien, poco a poco ibas comprobando, según te alejabas de tu verdadera naturaleza espiritual, si te ibas sintiendo bien o no, o ir comprobando en esa evolución de conciencia cómo lo que te hacía sentir bien antes ya no te hace sentir bien ahora y tú voluntariamente lo vas desechando, vas realizando ajustes, porque nos recomendaba que no tuviésemos experiencias, que no tuviésemos, tomásemos decisiones de negar experiencias en base a lo que otros nos decían. Por ejemplo, las religiones, que siempre te llevaban a tomar decisiones de no experimentar, ya que otros lo habían experimentado. Y Dios te venía a decir, tú vienes a la experiencia humana a experimentar y a crearte a ti mismo de nuevo con base en tus experiencias de contraste. Y ampliaba la cuestión del sexo a otras cuestiones mucho más variadas y todo con un enorme interés, tanto desde el punto de vista del específico de la cuestión sexual, en la cual dio muchísimas indicaciones de una amplia gama de formas de pensar y actuar el sexo, como en el resto de cuestiones que surgieron a partir de hablar del sexo y ampliar todo ese concepto. Bueno, nos quedamos en un punto en el que, como siempre intentamos hacerlo, en el que Neil interrumpía a Dios, porque Dios había estado hablando precisamente de cómo debe producirse la evolución espiritual, que es con la experimentación de lo que te apetece hacer y una vez que vas sintiendo que no te gusta eso que haces, ir ajustando de forma natural, por contra, precisamente, de no hacer lo que te gusta porque otros te dicen que no lo hagas, que eso decía Dios que no era evolución. Entonces llega un momento en el que Neil le interrumpe y le dice, pero vamos a ver, aquí hemos venido a hablar de sexo y te has vuelto a desviar. Le dice, me encanta esto, pero ¿podemos volver a la pregunta original? La pregunta original de recién comenzado el capítulo 7. ¿Por qué creas todos dos sexos? ¿Fue esta la única forma que se te ocurrió para recrearnos? ¿Cómo deberíamos lidiar con esta increíble experiencia llamada sexualidad? Le pide a Quinil, vuelve a las preguntas originales porque ahora estamos hablando de ello. Y le responde Dios, sí, creé dos sexos por la misma razón por la que puse el yin y el yang.
Aquí empieza a hablar Dios de lo profundo trascendente o elevado trascendente, como lo quieras decir, de lo que es la cuestión de los sexos, que trascendiendo a eso está algo mucho más profundo, mucho más metafísico, mucho más espiritual, que es el principio de generación, como una, uno de los 7 principios que rigen la experiencia del espíritu en el autoconocimiento de sí mismo, la exploración en el espacio-tiempo de la limitación, el principio de generación, por el cual dos eh, polaridades se complementan, ¿de acuerdo? Y entonces tienes en el principio de generación el principio conocido como positivo o masculino, yo prefiero llamarle principio activo, y el principio negativo femenino, yo prefiero llamarle principio pasivo. Uno emprende, conquista, uno es eh, agresivo, emprendedor, uno es iniciador, uno es, y el otro es conservador, receptor, recolector. Eh, Son dos principios que se presentan en todo, en lo que es la exploración espaciotemporal dual y, lógicamente, al representarse en todo, tienen también su manifestación en la experiencia humana en muchísimas cuestiones. Una de ellas es la cuestión de los dos sexos que hay. Sí, creé dos sexos por la misma razón por la que puse el yin y el yang, en todo, en el universo entero. Lo femenino y lo masculino son parte del yin y el yang. Son la expresión viva más elevada de ello en tu mundo. Lo femenino y el masculino, la expresión viva más elevada del yin y del yang en el mundo. Pues claro que sí, porque este mundo nuestro, de la experiencia humana, em, pues no hace falta ir muy lejos para darse cuenta de que una de las experiencias más importantes en el escenario Tierra es la experiencia humana. Y la experiencia humana resulta que uno de los aspectos más definitorios de la experiencia humana es la cuestión de los dos sexos. Entonces, por eso dice Dios, son la expresión viva más elevada del yin y el yang, del principio de generación en tu mundo, la cuestión de los dos sexos en el humano. Son el yin y el yang en forma, manifestándose en el escenario, dentro del escenario. Yin y el yang, principio de generación, es un concepto, es un concepto. Y ese concepto se puede manifestar luego en múltiples formas. Un contenido, un significado y muchas formas que pueden albergarlo. La más elevada en la Tierra, el hombre y la mujer. En una de muchas formas físicas, advierte Dios. El yin y el yang, el aquí y el ahí, el esto y el aquello, el arriba y el abajo, lo caliente y lo frío, lo grande y lo pequeño, lo rápido y lo lento, la materia y la antimateria, la polarización de algo que se descompone en dos que actúan como complementarios. Todo es necesario para que experimentes la vida como la conoces. Efectivamente, por eso el principio de generación es uno de los 7 principios universales, porque el diseño de los escenarios y de la experimentación está basado en esos 7 principios. Mentalismo, correspondencia, causa y efecto, vibración, ritmo, etcétera, etcétera. Está basada en esos principios, la experiencia del espacio-tiempo, una vez que entra en dualidad. ¿Cómo podemos expresar mejor esto que llamas energía sexual? Le interrumpe Neil. Vete al grano, ¿cómo lo podemos expresar mejor? Y dice Dios, amorosamente, abiertamente, juguetonamente, alegremente, desenfrenadamente, apasionadamente, secretamente, románticamente, humorísticamente,
espontáneamente, conmovedoramente, creativamente, desvergonzadamente, sensualmente y, por supuesto, frecuentemente. ¿Cómo podemos expresar mejor esto que llamas energía sexual? Rompe tabús por, a cada palabra que dice, a cada palabra que dice. Pero si lo piensas, él lo dice abiertamente en algún otro punto de Conversaciones con Dios. Habéis hecho del sexo algo culpable porque lo habéis considerado malo y entonces lo ocultáis. Porque da vergüenza, porque os sentís culpables, porque lo habéis considerado malo, y eso está tan arraigado en vuestra mentalidad, que irremediablemente, aunque ya tenéis muchas bonitas ideas sobre un sexo sano y todas estas cosas, sin embargo, los condicionamientos son múltiples todavía. Y entonces está bien oír a Dios hablar de esto, por supuesto que sí, para que se nos quiten las tonterías. No solo habla Dios, habla toda la demás revelación espiritual en los mismos términos, espiritual profunda, no la religiosa, por supuesto. Y replica Neil, hay quienes dicen que el único propósito legítimo de la sexualidad humana es procrear. Y responde Dios, tonterías. La procreación es la feliz consecuencia, no la premeditación lógica de la mayoría de las experiencias sexuales humanas. Claro, 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 claro. Me apetece tener sexo dentro de los convencionalismos que he aceptado para mí y en los que me siento cómodo, matrimonio, lo que sea, dentro de esos convencionalismos y en los que me siento cómodo yo actualmente, lo practico, me apetece hacerlo y lo practico y como consecuencia de eso se tienen hijos. Y lo contrario, voy a tener sexo, aunque no me apetezca, porque quiero tener hijos, ya sabemos todos que no funciona, que es una distorsión. Y en casos en los que esos hijos se retrasan, estar con el reloj, que si ahora toca, porque fíjate en el momento en el que estoy del mes, eso destroza a las parejas. Fíjate si tiene razón Dios en esto, que hasta en cuestiones prácticas de hoy, en el día a día, se puede ver perfectamente. No se puede estar con el sexo con el reloj porque toca, porque estoy en el momento más idóneo y si no, no lo vamos a tener. No puede ser así. En fin, repetimos, la procreación es la feliz consecuencia, no la premeditación lógica de la mayoría de las experiencias sexuales humanas. La idea de que el sexo sea solo para hacer bebés es ingenua. Y el pensamiento corolario de que el sexo entonces debería detenerse cuando el último hijo es concebido es todavía peor que ingenua. Viola la naturaleza humana. Y esa es la naturaleza que yo te di. ¿Por qué viola la naturaleza humana? Porque hemos venido aquí cada uno voluntariamente a tener unas experiencias que entran dentro del abanico de la entera experiencia humana. Hemos venido a ello. Y entonces, claro, Dios no da puntada sin hilo cuando explica. Ha puesto un ejemplo muy común a lo largo de la historia, sobre todo de las religiones evolutivas de los últimos siglos. La procreación es la finalidad única del sexo. Pues bien, ingenuo porque no es así, por mucho que lo establezcas, no es así ni va a ser así, y forzar a que sea así es algo peor que ingenuo, dice Dios. La expresión sexual es el resultado inevitable
de un proceso eterno de atracción y de flujo energético rítmico que alimenta todo en la vida. Es lo más natural que hay aquí en el escenario manifestado. Le di a todas las cosas una energía que transmite su señal a lo largo de todo el universo. Somos antenas emisoras y receptoras de energía. Cada persona, animal, planta, roca, árbol, cada cosa física, yo añado la lista, cada célula, cada molécula, cada átomo, emite energía como un transmisor de radio, dice Dios. Tú estás enviando energía, le dice Dios a Neil, emitiendo energía ahora mismo, desde el centro de tu ser, en todas direcciones. Esta energía, que es tú, se mueve hacia el exterior en patrones de onda. La energía te deja, se mueve a través de las paredes, sobre montañas, más allá de la luna y hacia el para siempre. Nunca, jamás se detiene. Todo pensamiento que tuviste alguna vez colorea esta energía, la colorea, la tiñe de algún color, en el sentido de que la caracteriza, la modifica sus características, la eleva de frecuencia, le amplía la longitud o la reduce. Los pensamientos modifican la onda, las características de la onda, la colorean, la tiñen. Hace un paréntesis Dios. Cuando piensas en alguien, si esa persona es lo suficientemente sensible, él o ella pueden sentirlo. Y todo esto nos ocurre constantemente, pero no lo hacemos caso. No lo hacemos caso, porque esto nos lo explican muchos reveladores. En los mismos términos, además. Hay un guardián de la energía que te llega, hay un guardián que impide que sientas las características y lo que implica. Tú llegas y sientes la energía, tú la sientes, pero cuando llega a la consciencia de personaje, a la mentecita material, hay un guardián en la puerta y dice, alto, no interesa a la experiencia humana, esta que tenemos ahora mismo, el que este sujeto sienta esas cuestiones. Ese guardián es el ego. Cada palabra que has dicho le da forma a esa energía que emites. Todo lo que has dicho la afecta, porque siendo el pensamiento causa, la palabra y la acción manifiestan esa causa en el escenario. Entonces tiene efecto todo lo que piensas, dices y haces, tiene efecto. Y en el escenario, los efectos de las palabras y de las acciones, cuando van en consonancia con el pensamiento, son fuertes impulsos de manifestación. Eso es la magia. Cuando se hace con intencionalidad y consciencia. La vibración, el rango de velocidad, la amplitud de onda, la frecuencia de tus emanaciones cambia y se modifica constantemente con tus pensamientos, humor, sentimientos, palabras y actos. Está empezando Dios a hablar de teoría de la manifestación. Has escuchado el dicho, mandar buenas vibras. Es verdad, eso es muy preciso. Algunas personas, naturalmente, están haciendo la misma cosa. Así, el éter, el aire entre ustedes, aclara Dios entre paréntesis, está lleno de energía. Una matrix de vibras personales interconectadas, entretejidas,
que forman un lienzo más complejo de lo que podrías alguna vez imaginarte. Claro, si todas las cosas emiten campos de energía y reciben los campos de energía de los demás, imagínate eh, el lío, el lío en términos humanos, el lío de energías que hay constantemente en el espacio, entretejidas que forman un lienzo más complejo de lo que podrías alguna vez imaginarte. Esta onda es el campo de energía combinada en el que vives. Campo de energía combinada. Matrix. Matrix. La Matrix de la Tierra, la Matrix del sistema solar, la Matrix de cualquier otro planeta habitado, la Matrix de tu casa, la Matrix de tu barrio, la Matrix de tu nación, la Matrix de esta habitación en este momento. Campo de energía combinado. ¿Qué le pasa a la Matrix de la Tierra cuando dicen que es hipercondicionante? Pues porque en la Tierra tenemos un conjunto de creencias limitantes y condicionantes, producto de la manipulación y de habernos creído la manipulación y de nosotros mismos hacer crecer toda esa maraña de condicionamiento, que tener una experiencia humana pues es, dicen por ahí, francamente complicado, dada la matrix, campo combinado de energía o campo de energía combinada, todos emitiendo y recibiendo, en el que vives. Es poderoso y afecta todo, incluyéndote. Tú emites entonces vibras recién creadas, en función de, ya lo hemos visto, origen, causa, pensamiento, manifestación, emoción, expresión verbal o física, acción. Tú estás emitiendo constantemente energías en función de el pensamiento, diría Ramta, del motivo ulterior con el que actúas. Luego puedes tener un pensamiento y actuar, disimular. Lo que importa es el motivo ulterior. Tú emites entonces vibras recién creadas, afectadas como tú por las vibras entrantes, existentes en todo el espacio, a las que estás sujeto, y estas a su vez aumentan y cambian la matrix. Por eso dice un curso de milagros, no hay pensamiento fútil en algún nivel, no hay pensamiento que no tenga su efecto en un nivel o en otro. No lo hay. Y de ahí te lleva el principio de responsabilidad sobre la vigilancia de tu mente. Claro, no habiendo ningún pensamiento que no cause efecto en algún nivel, el principio de responsabilidad te lleva a tomar conciencia de este hecho, es una afirmación espiritual, por supuesto esta afirmación en nuestro mundo no tiene validez, porque estamos en un mundo científico materialista, y ser muy consciente de que tus pensamientos afectan la realidad, la tuya individual, por círculos concéntricos, la de las personas que te rodean, y la de todo el, iba a decir, puñetero universo. Podría haberlo dicho peor, pero dice Dios, y así todas las energías se van influyendo. Tú tienes una responsabilidad. Por eso también dice un curso de milagros, la responsabilidad, la única responsabilidad de un hijo de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Es cambiar de mentalidad, transformar tu mentalidad cerrada en una mentalidad recta. Eso sube tu nivel de conciencia, eso aumenta la vibración de la energía que emites conforme a unos pensamientos cada vez más elevados. Puedes pensar que esto es solo una ilusión fantasiosa, pero ¿alguna vez
has entrado a un cuarto donde el aire era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo? Claro, bien, el estudiante de espiritualidad tiene que tener muy claro, últimamente lo digo mucho, que la espiritualidad tiene varios aspectos y hay que trabajarlos todos. Tiene el aspecto de transformación de la mentalidad, el aspecto de familiarización con tu configuración energética sutil y por tanto la de el resto de realidades aparentes, no físicas, y la de el aumento de tu percepción extrasensorial o la familiarización con tu multidimensionalidad. Y entonces, lo que está diciendo Dios es que cuando entras a un sitio y no te sientes bien, es porque hay unas energías muy diferentes a las tuyas, habitualmente mucho más densas que las tuyas. Y entonces eso genera en ti una reacción de equilibrio que no se puede conseguir. No puedes conseguir equilibrar tus energías con las de ese medio porque vibran con muy diferentes características. Y eso lo notas, ¿eh? Sin embargo, una persona de baja vibración, de bajo nivel de conciencia, que entra en un sitio de alto nivel de conciencia, en principio se siente muy bien, salvo que sea de demasiado diferencia de nivel de conciencia y por lo tanto de energía, y entonces a este de muy bajo nivel de conciencia y por lo tanto de características de su energía, le agredería. Entonces, todo esto es que el estudiante de espiritualidad también debe empezar a cultivar su sensibilidad energética sutil. Si no, no nos hablarían de ello. Sigue poniendo ejemplos Dios. ¿O alguna vez has escuchado de dos científicos que trabajan en el mismo problema al mismo tiempo en puntos opuestos del globo, cada uno haciéndolo sin el conocimiento del otro, y de pronto encuentran la misma solución simultánea e independientemente? Bueno, con este ejemplo, Dios nos lleva a esa bonita cuestión que ya es teoría válidamente aceptada, mayoritaria en la comunidad científica, que es la no localidad cuántica. La no localidad cuántica es que las partículas más pequeñas que el átomo y más pequeñas que las atómicas, al tener otra estructura diferente escalarmente de lo que es la físico-material, manifiestan una física diferente. Y una de las consecuencias de esta física diferente es la no localidad. Con lo cual, en un determinado rango de características de la energía emitida por uno de los científicos y de la emitida por otro, en un determinado rango, no hay desplazamiento. No lo va a contar aquí Dios, pero lleva a esa idea final, preciosa. En un determinado rango hay una manifestación de esas energías en un nivel dimensional muy diferente al nuestro físico-material y ahí no hay espacio, no hay traslado de unas energías a las otras. Lo ha apuntado también cuando ha hablado de que las energías de Nil llegaban hasta el para siempre jamás. Es que eso de llegar hasta el para siempre jamás, cuando subes a un nivel dimensional cercano al del espíritu, no hay espacio ya, porque estás en todo. Entonces tu energía está en todo el universo. En tu nivel dimensional cercano al del espíritu, tu energía está en todo el universo. En tu nivel dimensional físico-material, tu energía está aquí en este cuerpo, en un solo punto. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, acaban descubriendo
¿Te has dado cuenta que acaban descubriendo lo mismo sin conocerse? Estos son sucesos comunes y algunas de las manifestaciones más obvias de la Matrix. La Matrix, el campo de energía combinada actual dentro de cualquier entorno dado. Hemos hablado de la Matrix de tu habitación, la Matrix de tu casa, la Matrix de tu pueblo, la Matrix de tu barrio, la Matrix de tu nación, la Matrix de la Tierra, la Matrix del sistema solar, la Matrix de la galaxia. La Matrix, el campo de energía combinada actual dentro de cualquier entorno dado, es una vibra poderosa. Hay que tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda de la mentalidad, que es la energía, dado que la energía es la manifestación del pensamiento en las experiencias del espíritu de autoconocimiento, en este espacio-tiempo, en todas las dimensiones. Con lo cual, todo lo que piensas tiene un correlato energético. Y hay una manifestación mediante la densificación de esa energía. Por eso el pensamiento manifestado es energía densificada. La Matrix es una vibra poderosa, puede afectar, impactar y crear directamente objetos físicos y eventos. Esto lo explica muy bien Seth, porque Seth es muy técnico y entonces te explica la teoría de manifestación con un nivel de detalle, y no solo individual, sino colectiva. Seth tiene un libro que es La naturaleza de los eventos masivos, y entonces ahí te habla mucho de la creación colectiva. Y pone una frase, Dios, entre paréntesis, para ilustrar esta cuestión. La Matrix puede afectar e impactar y crear directamente objetos físicos y eventos. Y pone entre paréntesis, donde dos o más se reúnan en mi nombre. Es decir, las personas, pensando lo mismo, crean con mucha más rapidez y precisión que si solo es una. Por eso se dice que en la manifestación individual, las conciencias individuales crean para sí lo de su experiencia individual, pero lo colectivo es la manifestación o creación de el agregado promedio de las conciencias individuales, con lo cual hay una manifestación individual, cada uno para sí mismo, y otra colectiva. Por ejemplo, las cuestiones familiares, la familia; las cuestiones de barrio, los que viven en él; las cuestiones de país, los que viven en el país; las cuestiones del mundo, los que viven en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando irrumpe en el mundo una herramienta como es Internet? Pues que se empieza a hacer mucho más evidente la manifestación de la consciencia colectiva. Fíjate qué curioso. Sigue diciendo Dios. Tu psicología popular ha llamado a esta matrix energética consciencia colectiva. Puede afectar y afecta todo en tu planeta: los prospectos de guerra, las posibilidades de paz, los desastres geofísicos o un planeta en calma, el contagio de enfermedades o el bienestar mundial. Yo añado la meteorología, por ejemplo. Todo es el resultado de la conciencia. Conciencia y energía, creadoras de la realidad. Mantras de Set y de Ramtha repetidísimos. Como veis, de Dios en Conversaciones con Dios también, y todo el resto de textos espirituales profundos. Todo es el resultado de la conciencia. Principio de mentalismo. La mente es origen. Todo lo que veis, todo lo que se manifiesta es el efecto, y la conciencia es la causa. Y la conciencia es la mente del espíritu manifestada de la unidad a la multiplicidad en los escenarios de experimentación. Así también los eventos y las condiciones más específicas de tu vida personal. Manifestación individual, conciencia individual; manifestación colectiva,
promedio del agregado de las conciencias individuales. Y vuelve a interrumpirle Neil. Esto es fascinante, pero ¿qué tiene que ver con el sexo? Como diciendo, Dios, ya te has vuelto a ir por las ramas. Céntrate en la cuestión del sexo, porque has acabado hablando de la Matrix y de los campos de energía combinados. Y dice Dios, paciencia, llegaré a ello. Y sigue. Todo el mundo está intercambiando energía todo el tiempo. Tu energía se impulsa hacia afuera, tocando todo lo demás. Todo y todos te están tocando a ti. Pero luego sucede algo interesante. En algún punto, a medio camino entre tú y todos los demás, esas energías se encuentran. Claro, claro. Es lo que hablábamos antes de que tú entras en una habitación en el que hay un ambiente denso, tremendo, porque viven unas personas con muy bajo nivel de conciencia, de los bajos, bajos de verdad, de toda la vida, bajísimos, y piensan, dicen y hacen unas cosas horrorosas, horrorosas desde el promedio. A ellos les parece muy bien, horrorosas desde el promedio. Entonces llega una persona y entonces cuando entra, no consigue su energía equilibrarse con la energía de esa casa y esa falta de armonización de energías genera una potente sensación en la persona. No consigo equilibrar mis energías con las que hay en este lugar, no puedo y se siente uno fatal, porque eh, cuando uno se siente bien es en la unión y yo aquí no me puedo unir, no me puedo unir ni de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, esto es la cuestión, que estamos en contacto las energías de todo lo manifestado unas con otras. Y entonces hay una cuestión que se le llama la ley de predominancia, y es que predominan algunas energías sobre otras, y esto depende de muchas cosas. Entonces, normalmente una energía muy elevada, por ejemplo, pues la energía que manifestaba Jesús de Nazaret, predominaba. Si Jesús de Nazaret entraba en una casa con un ambiente muy bajo, transmutaba esa energía, porque su energía era tan elevada y tenía unas características tan concretas, digamos, para entendernos, como consecuencia de su divinidad, de su altísimo nivel de conciencia, la otra cara es la energía, pues imaginaos. Pero sin embargo, cuando eso no sucede así, pues la imposibilidad de armonizar genera en el que no puede armonizar su energía con un sitio, puede generar hasta terror, porque notas que la otra energía puede apoderarse de la tuya y bajarla. Y efectivamente te empieza a doler la cabeza, empiezas a sentirte fatal y no puedes con ello. La sanación energética precisamente es el arte de fomentar el equilibrio de las energías que están desequilibradas en ti y que te hacen sentir mal, porque te sientes mal cuando tienes campos de energía desequilibrados como consecuencia de tu propia causa o de causas externas. Aquí en el escenario parece que hay causas externas. Subes de nivel y siempre, siempre finalmente es tu propia causa. Pues bien, todo esto es de lo que está hablando Dios. Y va a poner un ejemplo. Estaba diciendo, tu energía se impulsa hacia afuera, tocando todo lo demás. Todo y todos, la energía de todo y de todos, está tocando la tuya, te está tocando a ti. Pero luego sucede algo interesante. En algún punto a medio camino entre tú y todo lo demás, esas energías se encuentran. Vale, ¿puedes lograr armonizar esas energías? ¿Sí o no? Ahí está la cuestión. Además, fijaos, principio de ritmo. No estamos siempre estables.
es que nosotros, nuestro nivel de conciencia marca una línea promedio constante, ¿eh? Eso puede ser la derivada, ¿eh? La línea promedio constante. Pero nosotros vamos de arriba abajo. En un momento estamos arriba, en otro momento estamos abajo, ¿eh? Y entonces, dicho esto, Dios va a poner un ejemplo. Es un ejemplo un poco largo y yo no sé si con el tiempo que llevamos debemos entrar en este ejemplo porque es un ejemplo muy interesante en el cual se pueden decir muchas cosas y quedarse a mitad o hacer una sesión demasiado larga, pues eh, tampoco me satisface, digámoslo así. Entonces yo creo que lo vamos a dejar, porque todo esto merece la pena hacerlo sin prisa, sin cansancio, deteniéndose, analizando, reflejando, señalando lo importante y deteniéndose en ello para que quede claro. Y este ejemplo es un ejemplo que lo vamos a adelantar, no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a adelantar, y es que Dios te dice que hay dos personas en una habitación grande. Una en una esquina, un hombre que le llama Tom, y otra persona en otra esquina, que es una mujer, y le llama Mary. Y entonces ahí con sus energías empiezan a suceder muchas cosas que son las que nos va a contar Dios en ese ejemplo, para que entendamos muchas cosas de las que ocurren. Voy a haceros un poco de spoiler, pero esas personas finalmente, debido a lo que esas energías están generando entre sí, van a ir tomando la decisión de acercarse, ¿eh? Y van a pasar muchas cosas ahí, ¿eh? Van a pasar muchas cosas. Es un ejemplo largo, son dos páginas por lo menos. Con lo cual, lo vamos a dejar aquí. Nos va a quedar la sesión bien, un pelín cortita, pero perfecta. Y vamos a continuar con el ejemplo de Tom y Mary a partir de nuestra siguiente sesión, que será en otro momento. Y por supuesto, ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.